Buena, bueno. Muy buenas tardes. En nombre de la Corporación Universitaria de Asturias, le damos la más cordial bienvenida a la masterclass titulada Acuerdo de París sobre Cambio Climático, cuáles son las oportunidades y desafíos de la administración Joe Biden. En este sentido, antes de comenzar, quiero extender eh, un cordial saludo a todos los asistentes, a toda la junta directiva de la Corporación Universitaria de Asturias, al personal administrativo, docente y estudiantil de nuestra corporación y un especial agradecimiento a la invitación realizada por la doctora Julie Pardo de la Coordinación de Bienestar y Egresados de nuestra institución. Muy agradecido por la invitación, para mí es un honor poder compartir, tener esta masterclass, este conversatorio con ustedes, donde de una forma fresca y amena podamos intercambiar opiniones en torno a un tema trascendental, determinante para el futuro de la humanidad, como es el cambio climático. Es decir, este es uno de los temas que está dentro de la agenda a nivel internacional, que marca la pauta de las potencias de los países industrializados y también de los no tan desarrollados. Entonces, es un debate arduo, complejo, que tiene muchas realidades y la idea es que durante el desarrollo de la presente masterclass podamos mirar los distintos enfoques, las distintas categorías de análisis asociadas al tema del cambio climático y el viraje que marca sin lugar a duda la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, la ruptura con respecto a su antecesor, el expresidente Donald Trump, que evidentemente también tiene una incidencia a nivel del desarrollo del tema del cambio climático en el escenario global, a escala planetaria. Evidentemente, esto no solamente atañe, y quisiera aclarar el enfoque inicial de la investigación, esto no atañe solamente a los gobiernos ni a los partidos políticos, esto es un deber de los ciudadanos de cómo ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos de un tema determinante para nuestra supervivencia, porque somos finalmente el cambio climático no distingue nacionalidades, no distingue estratos sociales, no distingue partidos políticos, sino que cuando la naturaleza se manifiesta por las alteraciones producto de la actividad económica indiscriminada generada por los seres humanos, evidentemente nos toca a todos por igual. En este orden de ideas vamos a pasar a presentar la estructura de la presentación el día de hoy. Primero quisiera ofrecerles de forma muy breve y puntual el, nuestro perfil académico. Soy internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, tengo una maestría en integración regional de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Soy docente universitario con un conjunto de líneas o ejes temáticos en materia de investigación. Tal es el caso de las relaciones multilaterales, la integración latinoamericana y caribeña, la geopolítica, el comercio exterior, la negociación internacional. De igual forma, complemento mi actividad como docente en distintas universidades, específicamente como colaborador e invitado a nivel de medios de comunicación, televisivos, radiales, digitales e impresos. Entonces, esto es nuestro enfoque o nuestro perfil profesional. Pasamos a socializar cómo está estructurada en tres momentos básicos la presente conferencia. La primero es la presentación de la agenda. En segundo término vamos a desarrollar el argumento o todo lo que tiene que ver
con el tema de la exposición sobre el Acuerdo de París y las implicaciones para la actual administración estadounidense, y finalmente vamos a dar el espacio para el intercambio de opiniones, reflexiones, consultas que podamos o que se generen producto de la revisión del contenido. La agenda. La agenda se resume en 6 puntos principales y un punto, pudiéramos llamarlo así, para enriquecer el debate. Entonces, el primer punto tiene que ver con el definir, no con un lenguaje tan técnico, sino con un lenguaje muy sencillo, en qué consiste el cambio climático y por lo general cuáles son las confusiones que se presentan sobre el concepto de cambio climático. Posterior a ello vamos a hablar del protocolo de Kioto, que es el antecedente próximo al Acuerdo de París. Ese protocolo de Kioto entró en vigor a partir del año 2005. El Acuerdo de París se asume por parte de la comunidad internacional a partir del año 2016. Como punto número 4 tenemos todo lo que el concepto que desarrolló de forma alarmante y preocupante la administración del expresidente Donald Trump en torno al tema del proteccionismo económico y el proteccionismo ambiental, que generó también un aislamiento de los Estados Unidos en este tema particularmente. Estamos conscientes que también por esta política ultraconservadora, radical de Trump, tocó otros ámbitos de la política exterior norteamericana, tocó otros escenarios incluso a nivel interno, pero específicamente nosotros nos vamos a referir al tema de cómo el concepto del proteccionismo, el American First o Make America Great Again, o sea, volver al Estados Unidos potencia consolidada, pudiera sonar o es una idea que puede sonar un poco atractiva, pero realmente terminó aislando a Estados Unidos del escenario internacional, un mundo que tiene unas características totalmente distintas, orientado a la cooperación, el diálogo y especialmente el multilateralismo a través de los organismos como la Organización de Estados Americanos, la ONU y sus distintas agencias especializadas. En este sentido, vamos a abordar el tema del proteccionismo, del aislamiento ambiental que generó la época Trump, las preocupaciones en el escenario internacional. Vamos como quinto lugar el contraste con la administración, lo poco, porque eso también es un tema que es importante que señalemos, que apenas la administración Biden lleva lo que lleva del año 2021, porque asume en enero, gana las presidencias las presidenciales entre noviembre y diciembre del año 2020, pero en enero del 2021 es cuando asume formalmente y de forma inmediata comienza a tomar un conjunto de decisiones que marcan una distancia, que buscan revertir el caos en lo político, en lo económico, en lo social y también en lo ambiental que generó la administración del magnate empresario norteamericano. Finalmente, vamos a hablar de cuáles son, identificar, y eso quisiera compartirlo con ustedes y también que me ayudaran a completar con nuevas ideas esta lectura inicial, este escenario que vamos a ofrecer de cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades para la administración Biden en materia de cambio climático. Producto también de todos los efectos que generó esa postura radical a un tema que el presidente Trump llegó a afirmar de que no existe, que es un invento de China, de los rusos y que simplemente de forma absurda, desprestigiando por completo a todos los informes de Naciones Unidas que ha tenido la comunidad científica con respecto al cambio climático. Y finalmente vamos a iniciar esa apertura del debate como punto número 7. Bueno, el cambio climático. Definir el cambio climático, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. En este sentido, encontramos que dentro de la atmósfera se genera una producción de los denominados gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero es un concepto que lo vamos a ver en repetidas ocasiones en otras láminas. Estos gases de efecto invernadero
cuando se produce una saturación en la atmósfera, cuando se genera un exceso de estos gases de efecto invernadero, lógicamente se intensifica el proceso denominado efecto invernadero. En este sentido, cuando hablamos de efecto invernadero, es la capacidad que tiene nuestra atmósfera de absorber, de atraer radiación que pueda provenir del sol o cualquier tipo de energía que se genere internamente de la Tierra y que por los mismos procesos naturales necesita salir. Como una forma de un ciclo, vemos que como nosotros sabemos en el área académica y también en todos los temas que hemos debatido anteriormente, un tema de ciencias básicas, todo se cumple por ciclos. La atmósfera también es parte de un sistema y en ese sentido necesita que el sistema fluya, que las distintas partes del sistema fluya, porque cualquier interrupción, es como si usted tuviera un carro, cualquier interrupción que tenga o avería o alteración que tenga en alguna de las partes del carro no va a permitir su funcionamiento. O si permite su funcionamiento, lo va a generar con dificultades. Entonces, ¿qué es lo que se genera en este caso? Estos gases de efecto invernadero, la saturación de estos gases no permite que el efecto invernadero trabaje como debe hacerlo y genera, cuando se acumula la radiación solar dentro de nuestra atmósfera y no permite la salida al espacio, se genera, por obvias razones, algo que se denomina calentamiento global. Es decir, y en muchas ocasiones se confunde, calentamiento global es lo mismo que cambio climático, no. El calentamiento global es el origen o uno de los orígenes del cambio climático, uno de los factores que origina el cambio climático, pero no es lo mismo. Entonces, esa variación de la temperatura, esa variación que se genera en la temperatura normal o en nuestro ciclo normal al quedarse los procesos de radiación solar en nuestra atmósfera, generan lo que nosotros conocemos como calentamiento global. Y esto a su vez, por eso que lo colocamos en forma secuencial, esto a su vez genera un cambio o una variación de la temperatura o del clima original en el planeta. Esta variación en el clima original del planeta es lo que consideramos como cambio climático. Es importante destacar que desde el origen de la Tierra, desde el punto de vista científico, el cambio climático siempre ha existido. No es que sea algo malo, sino que evidentemente producto de la actividad humana, producto de los distintos eh, escenarios que ha generado, sobre todo durante y posterior a la revolución industrial, eh, generó una alteración significativa en los niveles de temperatura de la Tierra. Y por eso es que sentimos, un ejemplo clásico es el de Bogotá, conocida como la famosa nevera, ciudad muy fría y que en los últimos años ha variado su temperatura ha colocado la atmósfera un poco más caliente con variaciones significativas. Eso es respuesta al tema de todo lo que viene proyectándose en materia de cambio climático. Como nosotros muy bien lo sabemos, ante este escenario, la comunidad científica, yo tengo unos datos ahí de la ONU, del panel intergubernamental en cambio climático, que me gustaría compartirlos con ustedes. Estos datos son fundamentales, ¿por qué? Porque estos datos nos van a permitir a nosotros ir avanzando en el proceso de análisis y entender lo grave de la situación y el poco valor que le han dado los países en materia de atención de esta problemática. Miren este dato, entre el 1800, qué pena que lea, pero estos son unas conclusiones que sacó la misma comunidad internacional, la misma comunidad científica. A nivel de datos, entre 1880 y el 2012, la temperatura mundial aumentó 0,85 grados centígrados. Esto quiere decir que por cada grado que aumenta la temperatura, se ve afectado en un 5% la producción de cereales. Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo se ha disminuido y ha subido el nivel del mar. Entre 1901 y el 2010, el nivel medio del mar aumentó 19 centígrados. Imagínense. Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero,
Es probable, esto es un dato contundente, que a finales de este siglo el incremento de la temperatura mundial supere 1.5 grados centígrados en comparación con el periodo comprendido entre 1850 y 1900. O sea, esto es un dato alarmante. Fíjense, otro de los elementos que pudiera aportar, las emisiones mundiales de dióxido de carbono, es decir, la de CO2, han aumentado desde 1990 casi un 50%. Este es el escenario trágico y esto es basado en el estudio minucioso de la comunidad científica. Y a partir de estos datos, que es lo que aportan los distintos informes de las Naciones Unidas, se llegó a tres conclusiones. La primera conclusión que llega la comunidad científica la primera gran conclusión que se llega por parte de la comunidad científica. El nivel de concentración de los gases de efecto invernadero, los GEI, en la atmósfera terrestre está directamente relacionada con la temperatura media mundial de la Tierra. Dicha concentración ha ido aumentando de forma progresiva desde la revolución industrial y con ella la temperatura del planeta. Por último, otra de las conclusiones que hace la comunidad científica es que el tipo de gases de efecto invernadero más abundante es el dióxido de carbono, es decir, el CO2, que es el resultante de la quema de combustibles fósiles, principalmente producido por la actividad inescrupulosa de los seres humanos en materia del desarrollo industrial. Consecuencias. Primera consecuencia, los daños en la cosecha y en la producción alimentaria. Toca mirar, y es importante que también lo completemos en esta fase de discusión, los informes que ha establecido la FAO en materia de lo que se avecina de cara a mediano, largo plazo con el tema de la producción alimentaria, justamente a raíz de los cambios en la temperatura. Los largos periodos de sequía que se generan en distintas áreas a nivel planetaria, los denominados mega incendios. Estos mega incendios que ustedes han visto en muchos países han ido increciendo, aumentando de forma paulatina. El riesgo que presenta para la salud, en la calidad de vida de los ciudadanos, de los habitantes de la Tierra, y un elemento importantísimo donde se ve evidenciado todo lo que tiene que ver con las consecuencias del cambio climático son los fenómenos meteorológicos extremos, con las denominadas danas, las tormentas y la generación de huracanes. Países, por ejemplo, como Estados Unidos, que es conocido por sus tormentas, huracanes, se ha visto realmente afectado en los últimos años. Bueno, por nombrar todas las que ustedes hemos podido observar las consecuencias del huracán Katrina, bueno, y todo lo que ha arrasado en lo que es parte de la costa este y oeste de los Estados Unidos, lo que afectó a comunidades vulnerables, necesitadas. Eso es un tema producto de la misma como consecuencia de la misma actividad humana. Ahora, ante este escenario, evidentemente ya desde 1997 comenzó a generarse una opinión, un bloque pro preservación del medio ambiente a nivel diplomático, y por ello comienzan las discusiones y apenas ya el 11 de diciembre del 97 se logra la aprobación del protocolo de Kioto. Lo que pasa es que desde el punto del derecho, lo que ocurre es que desde el punto de vista del derecho internacional, la aprobación es apenas el primer paso, porque luego toca el proceso de ratificación de los tratados a la luz del derecho internacional y luego la entrada en vigor. Entonces imagínense, el protocolo de Kioto se aprobó en el año 1997 y apenas entra en vigor el 16 de febrero del 2005. Imagínense todos los años que perdió la humanidad. Y el protocolo de Kioto
como antecedente próximo al Acuerdo de París, tiene unas particularidades. Vamos a revisarlas rápidamente. La primera particularidad del Protocolo de Kioto es que pone en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, países industrializados, ustedes se tienen que comprometer a limitar y a reducir, pero solamente a los países industrializados. Reconoce a los países desarrollados como los principales responsables de la emisión de este tipo de gases e impone una carga muy pesada en virtud de un principio básico del derecho internacional, como es la responsabilidad común, pero diferenciada y con capacidades respectivas. Es decir, que no es lo mismo la contaminación que genere un país como China a la que genere un país como Rusia o un país como Francia. Son escenarios distintos, entonces ahí hay cierta diferenciación o se presenta una diferenciación. Luego, en el protocolo de Kioto se establece objetivos vinculantes. Esta palabra es clave. Vinculantes de reducción de emisiones a 36 países industrializados y hay que adherir a países de la Unión Europea. Se busca una reducción media de las emisiones del 5% en comparación a los niveles de 1990 durante un periodo de tiempo que va desde el 2008 al 2012. Ese es el primer periodo de compromiso. Sin lugar a dudas, el protocolo de Kioto fue el primer paso hacia un régimen mundial de reducción y estabilización de los gases de efecto invernadero y proporcionó la arquitectura base para un acuerdo internacional que posteriormente se va a traducir en el Acuerdo de París. Es importante que tengamos claro que en Doha, en el 2012, se estableció, se reunieron nuevamente los países y se extendió, se amplió este periodo de 2000, que iba de 2008 a 2012, se extendió de 2013 a 2020. Es decir, una segunda parte del protocolo de Kioto con las mismas metas o con metas muy similares por países, pero se hizo esta enmienda y se estableció un segundo periodo de compromiso. Por eso es que Kioto apenas el año pasado es que dejó de funcionar. No obstante, alrededor de este tema se generó mucha controversia. Como todo, hubo corrupción. Los países industrializados en muchas ocasiones fueron involucrados en prácticas ilegales de compra de forma clandestina de cuotas de emisiones de CO2 para colocar en sus informes de Naciones Unidas y maquillar de alguna u otra forma la cifra y tratar de evadir los compromisos que asumieron a partir del año 2005. Esto es importante destacarlo porque es que hay una preocupación y sigue existiendo en el Acuerdo de París porque cada país hace lo que considera, cada país se atribuye el derecho a decir si está o no con el medio ambiente y tiene el respaldo jurídico para hacerlo, pero el tema es que el cambio climático nos compete a todos y nos toca a todos por igual. ¿Okay? Entonces, cuando pasamos ya al Acuerdo de París, evidentemente ante los problemas, las dificultades del protocolo de Kioto, el poco respeto que se tuvo por parte de la comunidad internacional a este tema, se logró la aprobación del Acuerdo de París en el 2016. Se aprueba en el 12 de diciembre, pero entra en vigor, es decir, entra en funcionamiento a partir del 4 de noviembre del 2016. ¿Cuáles son los parámetros de este acuerdo? El Acuerdo de París, ¿qué es lo que plantea básicamente? Que cada país, desarrollado o no, a diferencia de Kioto que solamente incluía a los industrializados, no, aquí nos dice, París nos dice, desarrollados o no, sin importar su Producto Interno Bruto, debe establecer unas metas para reducir las emisiones de dióxido de carbono y evitar mayores impactos en el medio ambiente. ¿Cuál es el objetivo central desde el punto de vista de compromiso? Reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo a los 2 grados centígrados y muy por encima de los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar aún más
el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. Suena un compromiso sencillo para uno, difícil para otro, pero esto es lo que se estableció en el Acuerdo de París. Todos los países que firmaron y ratificaron el pacto presentaron un plan de acción individual para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente los asociados con la actividad del CO2. Y también acordaron desarrollar reuniones periódicas para revisar el cumplimiento de estas metas. A diferencia de Kioto, el Acuerdo de París no es vinculante. Ahí hay un detalle, porque de alguna u otra forma había cierto compromiso por parte de los países industrializados. En este no. Amplía la cantidad de países, pero hay un gran detalle, no es vinculante. Y como son por ejemplo, voy a tomar un ejemplo de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, el único organismo que tiene una decisión vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento, es el Consejo de Seguridad, compuesto por los 5 miembros, más otros países, pero los 5 miembros, las 5 potencias con derecho a veto. En este caso, si la Asamblea General decide obligar a un país a cumplir el Acuerdo de París, no tiene el país la obligación de cumplirlo, porque jurídicamente el único que tiene organismo de las Naciones Unidas capacidad para obligar a un país a cumplir un determinado acuerdo es el Consejo de Seguridad, no la Asamblea General. Para el caso del Acuerdo de París aplica lo mismo, es decir, no es vinculante, cada quien también puede cambiar sus planes según la situación interna. Y muchos países pudieran utilizar como justificativo para el incumplimiento del tema, de las metas, un tema muy reciente como es las consecuencias económicas que está generando el COVID-19. Entonces, el acuerdo no especifica metas obligatorias a cada país. Cada nación fija, importante, cada nación fija a sí misma sus propios objetivos de reducción de emisiones entre 2025 y 2030. Este es el periodo que se establece. No hay multas por quedar o no cumplir las metas declaradas. Y los países más ricos se comprometen a ayudar a las naciones más pobres, proveyendo de una denominada ayuda financiera que es conocida como el financiamiento climático. Ahí hay un tema de debate porque muchos países no estuvieron de acuerdo con eso, muchos países desarrollados y otros países vieron condiciones a decir, yo no firmo el acuerdo si los países desarrollados no me apoyan. Entonces ahí hay un debate que lo podemos revisar a profundidad más adelante. Ahora vamos, y qué pena, voy a tomar un poquito de agua. Aquí vamos a, en este caso, llega al poder Donald Trump. Comienza con su idea del American First, Make America Great Again, su obsesión por el tema de generar controversia, generar debate, de pelearse con todo el mundo en términos muy sencillos. Y entonces, ¿qué es lo que hace Donald Trump? Fortalece el concepto conservador del proteccionismo y el aislamiento ambiental. Es decir, no creo en el cambio climático, creo que es un invento de Rusia, de China, y simplemente el 1 de junio del 2017 el presidente Donald Trump anunció el retiro del Acuerdo de París, anunció el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, aprobado, imagínense ustedes, nada más y nada menos que por 195 países en el año 2015. En este sentido, nada más y nada menos que Estados Unidos, por primera vez en su historia, queda en países de democracias cuestionables como Siria, como Nicaragua, que son los únicos dos países hasta ese momento, aparte de Estados Unidos, que no estaban dentro del Acuerdo de París. Imagínense la trascendencia del tema. ¿Cuáles son las razones que alega Donald Trump y su alocada administración, cuestionada por sus contradicciones? Uno, proteger los intereses de los ciudadanos norteamericanos. Es decir, Donald Trump considera que el cambio climático toca de acuerdo a la ciudadanía y no es así. Cuando llega una tormenta, un huracán, no pregunta si usted es ciudadano
de un país europeo, si es norteamericano o latinoamericano. Se genera el fenómeno y ya. Entonces dice que no estaban protegidos los intereses de los ciudadanos norteamericanos, plantea la necesidad de renegociar el tratado en términos justos para los Estados Unidos, es decir, este acuerdo de París no es justo para nosotros, nos afecta y eh, no descarta que Estados Unidos se va a mantener como el líder mundial en temas ambientales, pero bajo otras condiciones. También yo creo que esto es una de las causas, y creo que fue la causa original del tema, es que él tiene también, tuvo un discurso muy próximo a los grandes lobbies petroleros de la industria del carbón. Entonces él alegó que la industria del petróleo y del carbón en el país norteamericano, tras la aplicación del Acuerdo de París, iba a impedir la generación de empleo. Eso pudiera ser de alguna otra forma razonable, porque los defensores de Trump dicen que su economía arrojó en términos generales buenos indicadores, mmm, pero también Trump buscó revertir todo el avance en materia de protección ambiental, de derechos humanos que logró el presidente Barack Obama, que, que es de alguna u otra forma la misma línea del actual presidente Biden. Según Trump, el acuerdo aprobado es una redistribución masiva de los riquezas estadounidenses a otros países. Es decir, el acuerdo de París es una excusa para que los países nos pidan plata, ¿verdad? Y que nos gasten los fondos destinados a otras, o que pueden ser destinados a otras iniciativas internamente en los Estados Unidos, para este tema que, según él, no tenía ningún tipo de importancia. También aquí hay un tema de fondo. Trump, y lo digo desde ya no como académico, sino como analista político particular, tiene un profundo desprecio por los organismos multilaterales, o, siente rechazo hacia el diálogo, hacia la capacidad de negociación y tiene una visión del mundo muy conservadora, muy irracional, donde él considera que todo el mundo tiene que ver o dar una mirada a las relaciones internacionales como él las ve, ya a través del conflicto, y no es así. El mundo va en otra cosa. Eso pudiera aplicar en un contexto de Ronald Reagan, Guerra Fría o mucho más atrás, pero evidentemente en los actuales momentos el mundo tiende a la cooperación, al diálogo, y si uno no se siente a una mesa a negociar, así no le guste China o Rusia, simplemente no está dentro del escenario diplomático, o la tendencia que marca el escenario diplomático. Ahora, bueno, después del desastre y la locura de Trump, es importante destacar también que, qué pena que me devuelva, en el caso de la administración de Trump, líderes como Angela Merkel de Alemania, Macron de Francia, bueno, pegaron el grito al cielo, manifestaron su rotundo rechazo a esta actitud un poco agresiva, que conflictiva, que busca generar alteración en materia de cambio climático. Entonces, bueno, llegó la luz. Más allá de las observaciones que podamos tener con la administración de Joe Biden, creo que la administración de Joe Biden, como lo planteó en la campaña electoral y ha sido coherente, también Trump fue coherente. Una de las propuestas de Trump en la campaña fue retirarse del Acuerdo de París y lo logró. En el caso de Biden, una de las propuestas es regresar al Acuerdo de París y lo materializa. El 19 de febrero del año 2021, hace poco, unas semanas posterior a su toma de posición, decidió regresar oficialmente a los Estados Unidos al Acuerdo de París. Dicha decisión importante busca fortalecer el concepto de la diplomacia climática, es decir, una mayor presencia y un mayor liderazgo de Estados Unidos en este tema. ¿Por qué? Porque para los Estados Unidos, y esto está en documentos oficiales del Departamento de Estado, abordar las amenazas reales del cambio climático y escuchar a nuestros científicos está en el centro de las prioridades de la política nacional y exterior de los Estados Unidos. Para los Estados Unidos es vital y es trascendente y clave que este tema sea incluido en las discusiones de seguridad nacional,
en los esfuerzos de la salud internacional, el tema de la migración, de las negociaciones de los acuerdos comerciales, ahí nos toca directamente con el tema de los tratados de libre comercio y la diplomacia económica que viene desarrollando a través de la Organización Mundial del Comercio Estados Unidos en los últimos años. Esto es palabras textuales y es la posición oficial de la nueva administración, recogidas de Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Y vamos a ver cómo ha sido la tendencia de Biden. Fue duro en el tema de cambio climático. Fue un tema que atacó duro a Trump durante el desarrollo de los debates de la campaña electoral. En su discurso de toma de posesión planteó nuevamente el tema. El 19 de febrero, pocas semanas de ser presidente, a través de una orden ejecutiva, regresamos al Acuerdo de París. Y en abril convoca a una reunión multilateral, a una gran cumbre internacional, en abril del 2021, donde se comprometió a recortar las emisiones de dióxido de carbono de los Estados Unidos entre 50 y 52%, una cifra muy ambiciosa respecto a los niveles de 2005 para finales de esta década. O sea, fue un punto de discusión, de una mirada interesante por parte de la comunidad internacional que dijo, bueno, son otras las reglas, es otro el actor y creo que el caso de Biden hasta el momento ha mostrado claras indicios y claro, cuando tú analizas su discurso desde el punto de vista del análisis de su mensaje, evidentemente tiene una voluntad política por abordar este tema. Un ejemplo muy claro es que nada más y nada menos que el secretario de Estado de Obama, John Kerry, es el enviado especial para abordar el tema del cambio climático y presionar a nivel diplomático con todos los países para atacar este tema de forma muy específica y muy puntual. Es decir, Estados Unidos vuelve al escenario, vuelve a la Organización Mundial de la Salud, tan cuestionada por Trump durante la pandemia, vuelve a la Organización Mundial del Comercio, retoma el tema del Acuerdo de París, porque cree que eso va a ser una de sus banderas en materia de política exterior. Ahora bien, y esto ahora, es realmente el propósito y compartir con ustedes y enriquecernos con sus opiniones, que nos vamos a tener ese espacio. eh, en el momento que identificamos cuáles son los desafíos y oportunidades para la administración Biden en materia de cambio climático, inicialmente identificamos unas oportunidades que están justamente vinculadas a cambios que se vienen generando dentro de Estados Unidos. El principal cambio: hay un apoyo irrestricto, duro, claro y preciso por parte de los CEO o los gerentes generales de las principales empresas en Estados Unidos, transnacionales, al Acuerdo de París. Google, Apple, ExxonMobil ya dijeron, estamos alineados con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Es una gran oportunidad porque tienes al sector empresarial en la misma tónica. Otro elemento fundamental es la producción de carbón en Estados Unidos. Esta producción de carbón registra una disminución significativa durante los últimos años. Es decir, los productores en Estados Unidos prefieren generar gases flexibles, ya no la fuente de energía tradicional, sino gases flexibles, ya que este tipo de gases se integran de mejor manera a las energías renovables, que es un campo, la producción de energías renovables sigue marcando un incremento sostenido de los últimos años a nivel de producción. Es decir, los indicadores nos marcan que la energía renovable va a ser la principal fuente de movilidad para todo lo que es la producción económica de Estados Unidos yo diría no en un largo plazo, en un corto y mediano plazo. Cambios en la industria del carbón, que viene alineado con el argumento anterior. Si bien los países desarrollados si bien los países en desarrollo puede que sigan dependiendo del carbón como principal fuente de energía, eso no se descarta ese escenario, el impacto sobre la calidad del aire, y hay un tema fundamental, el costo político.
Cuando tú mejoras la calidad de vida de la gente, cuando tú generas condiciones de inestabilidad interna, evidentemente no vas a tener un buen gobierno desde el punto de vista político y más teniendo en cuenta de que Biden apenas está comenzando y no le conviene para nada tener un escenario adverso si quiere una futura reelección, porque lo más peligroso, el escenario más trágico sería que Trump regresara y seguramente Trump va a ser el, el, el nuevo candidato, no, el ya conocido candidato del Partido Republicano a una posible reelección de Biden. Entonces, es un tema que tiene un costo político interno. Ya la gente comienza a sentir el tema de la afectación que tiene en el clima en su calidad de vida. Y tomando en cuenta también que producto en el contexto de pandemia, la gente le está dando mayor valor a cómo generar las mejores condiciones para vivir. Esto es un tema que va a ocupar y que sigue generando controversia en Estados Unidos. De igual forma, los precios competitivos de las energías renovables, como lo mencionamos en la cajita anterior, estimula a las economías emergentes, caso Brasil, caso India, eh, Sudáfrica, a utilizar fuentes de energías alternativas o las conocidas como fuentes de energía verde. Ya poco a poco se está acabando ese mito de que generar o producir energía verde o alternativa es muy costoso. Ya los precios están siendo muy óptimos y muchas empresas, miren, declaraciones del CEO de ExxonMobil dice, nosotros estamos cambiando nuestro patrón de producción de energía orientado a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y del tema de promover la preservación del medio ambiente. Desafíos. Bueno, estos desafíos también se pueden convertir posteriormente en oportunidades para Biden, ¿no? El gran desafío es revertir esas dificultades, esos retrasos en cuanto al cumplimiento de las metas establecidas en el Acuerdo de París tras el retiro anunciado por Trump. O sea, trastocó todo el plan que tenía Trump con su retirada. Biden le toca, por eso es que se está estableciendo metas muy ambiciosas. Segundo, se ha identificado un debilitamiento del liderazgo ético a escala global por parte de los Estados Unidos en cuanto al tema de medio ambiente. Dicho debilitamiento puede generar un efecto negativo para otros asuntos en materia de política exterior norteamericano. Me explico rápidamente. ¿Cómo Estados Unidos me va a venir a decir que tengamos una alianza para promover los derechos humanos en Siria si a nivel ético y moral no está dentro del Acuerdo de París? Bueno, ahorita que volvió al Acuerdo de París, este liderazgo ético y moral pudiera tener un nuevo escenario. Esto pudiera generarse y pudiera también tener o superar todo el retraso que generó el retiro de Trump. Y también plantea la mayor proyección, en este escenario un desafío es la mayor proyección de la imagen internacional de China. Porque con todo lo que el caos que generó Trump, China, de forma estratégica y pragmática, junto con la Unión Europea durante los últimos años, asumieron la vocería diplomática principal respecto al tema de la lucha contra el cambio climático. Entonces dejó un poquito marginado a Estados Unidos. La idea es que Estados Unidos retome su posición de dominio dentro de esta área y de alguna otra forma aumente su influencia diplomática. Eso le va a permitir tener esa lucha de poderes desde el punto de vista geopolítico que hay entre China y los Estados Unidos. Entonces, en línea general, este es un escenario, como les decía, las oportunidades son muy, muy positivas. Desafíos, estos desafíos se pueden revertir. Me preocupa especialmente el tema de las metas. Considero que toca revisarla porque hay que acelerar y cambiar los patrones en materia de desarrollo económico si Estados Unidos quiere cumplir la meta, pero creo que hay la voluntad política para hacerlo y muchos de estos desafíos, sin lugar a dudas, se van a convertir en grandes oportunidades para que Biden pueda marcar un punto de fisura, decimos nosotros en relaciones internacionales, un antes y un después en la lucha contra el cambio climático y verdaderamente tengamos a una potencia internacional junto con otras potencias comprometidas firmemente a mitigar los efectos de todas las variaciones
en la temperatura y todos los efectos negativos que está teniendo para los habitantes, a los seres vivos de este planeta. Bueno, en este punto pasamos ya a la parte final de la exposición. Vamos a abrir el debate a cualquier tipo de pregunta o aporte que tengamos. Entonces vamos a dar la palabra a Julie para que nos pueda compartir cualquier tipo de consulta. Estoy completamente a la orden y luego damos un cierre, una reflexión, una, un aporte final para concluir el evento. Entonces, Julie, te doy la palabra para que podamos compartir con los presentes. Claro que sí, tenemos la mano levantada de un participante, entonces permíteme, voy a habilitar la apertura de micrófonos para que puedan participar. Claro, con mucho gusto. Listo, entonces Miguel, ya puedes activar tu micrófono para que puedas plantear tu inquietud o aporte. Muy buenas tardes, me presento Miguel Ángel Rocha desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Me gustaría asesorarme un poco sobre cuál es el ente de control, digamos en mi ubicación geográfica. ¿Qué ente de control regula y controla el tema del cambio climático? ¿Y cuáles son las leyes o la ley primordial que acobija todo este tema del cambio climático? Listo, profe, ¿tienes la posibilidad de activar tu micrófono? Una consulta, cuando hablas de los entes, ¿hablas a nivel nacional e internacional, regional? Nacional, digamos para Colombia, para Bogotá. Ok, ok. Porque sí, digamos, yo he visto mucha empresa industrial, sí, uno mira el tema del gas, el tema de las industrias de comercio, eh, se ven muchas irregularidades, sí. Sí, sí, totalmente. El tema ambiental, digamos, en la ciudad de Bogotá es complicado. Eh, sí, me gustaría cuál es el ente de control que está al pendiente de todo eso, que realiza ejercicios con la ciudadanía, de, de concientizar al ciudadano. Me gustaría saber eso. Bueno, Sí, está en la mano. como tú lo planteas, importantísimo tu pregunta, las leyes existen. Hay una ley de Sí, señor. ambiente, hay una ley de protección al medio ambiente, está claramente definido dentro de la estructura normativa nacional en Colombia a través de las distintas leyes y los distintos recursos que ha desarrollado el Congreso, pero específicamente en este caso tendría que ser el Ministerio de Ambiente. En el caso de Bogotá, para el caso de Bogotá aplicaría la Secretaría de Medio Ambiente o de Protección del Medio Ambiente. Tengo entendido que se vienen desarrollando distintas iniciativas, pero es que hay un tema aquí y qué importante que haces esa pregunta, porque tú dices, ¿qué ente regula? Porque a veces la información no es como muy clara. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces los gobiernos maquillan los informes. Entonces, no quiero hablar mal de ningún gobierno en particular, pero a veces esas cifras son dudosas para no sacrificar y no ver afectada la industria, la parte de producción, la parte del desarrollo económico. Entonces, eh, el ente específico que se encarga de centralizar todas las estadísticas es el Ministerio de Ambiente o de Protección del Medio Ambiente, pero estas cifras son remitidas directamente a la Cancillería, que es la que se encarga de llevar estos informes a la Organización de Naciones Unidas, a los paneles intergubernamentales sobre cambio climático y es la que establece la cifra. De hecho,
todo lo centra la Cancillería y la Presidencia de la República. Te voy a establecer un ejemplo concreto. Fíjate que recientemente en la primera reunión que tiene Biden con el presidente Duque, y mira el mensaje, Biden se reúne con Duque y uno de los temas es el tema del cambio climático. Y está nada más y nada menos que John Kerry, que es el exsecretario de Estado de Obama, fue secretario de Estado de Obama y ahorita es enviado especial para el cambio climático. Y por lo que se conoce, de forma extraoficial, se pidió respuesta de Colombia para el cumplimiento específico sobre las metas del Acuerdo de París. Y en muchas ocasiones el gobierno dio cifras muy generales. ¿Por qué? Excusándose de que el tema del COVID, de la pandemia, que no ha generado la reactivación económica, bueno, un conjunto de situaciones entendibles o no, de acuerdo de cómo lo miremos. Pero el ente principal, en este caso, de recibir toda la información de Secretaría de Ambiente, de todo el tema ecológico, de los reportes que viene generando las ONG, también es importante, no es del Estado, sino las organizaciones no gubernamentales, de recibir toda esa información y darle validez, es a través de la Cancillería, que es la encargada de llevar la política exterior. Porque lamentablemente este tema, a nivel, para que tenga un efecto jurídico, tiene que manejarse en materia de política exterior. Y si se maneja en materia de política exterior, el ente encargado es el Ministerio de Relaciones Exteriores y a través también de la Presidencia de la República. También tenemos la participación de William Moreno y posteriormente Freddy Orlando García. Muchas gracias. Muchas gracias. Gusto de saludar al profesor Víctor, felicitarlo por tan excelente y ilustrativa exposición. Muy importante, muy vigente, muy pertinente el tema del cambio climático en esta coyuntura precisamente. Sin embargo, a mí me gustaría un poquito darle una visión en contexto en el marco del modelo económico actual. Para 1970, a raíz de la crisis general del capitalismo que se caracteriza por la reducción ostensible de las ganancias para las inversiones capitalistas, pues aparece como tabla de salvación ese modelo neoliberal que tenemos hasta hoy día y que hoy figura como el modelo de acumulación dominante en la gran mayoría de los países del mundo. En esa perspectiva de recuperar la tasa de ganancia de las inversiones capitalistas, que es hacia donde se orienta el modelo neoliberal para salir de la crisis, entonces se vuelve, digamos, a negocio absolutamente todo. Todo se torna negocio, todo lo que genere ganancias. Entonces todo entra al mercado. Y entra al mercado cosas que, o aspectos, elementos que hoy día, o en el anterior modelo denominado estado de bienestar, pues no se nos hubiera pasado por la mente. Entran al mercado como objeto de oferta y demanda, y por lo tanto con precio, la salud, la educación y hasta la vida misma. Entran allí. Eso genera entonces que muchos grupos de población sean afectados y hace o genera una dinámica en la que pues se dan organizaciones. Esto favorece, digamos, y fortalece y aún consolida la aparición y consolidación de los movimientos sociales. Movimientos sociales en los que figuran, por supuesto, estos movimientos que están en contra del calentamiento global, que se preocupan por el deterioro del medio ambiente, que se preocupan por el calentamiento, por el impacto ambiental, por el deterioro del planeta. Y desde una visión sostenible, pues luchan contra ello. Pero también hay otros movimientos que tienen que ver con esos efectos del modelo de acumulación, del modelo neoliberal, como por ejemplo los movimientos feministas, como por ejemplo los movimientos de diversidad,
como por ejemplo los movimientos animalistas. Por supuesto, si para el modelo la explotación de la mujer es un negocio, pues tiene que haber unos movimientos feministas que luchen contra esa concepción patriarcal de la economía. Si se genera discriminación contra la diversidad sexual, también habrá movimientos que se integren para luchar contra ello. Si es negocio la tortura y la muerte de animales en las plazas de toros, entonces hay movimientos animalistas que se preocupan por eliminar esta práctica bárbara. En fin, entonces a mí me parece, como para dar como un contexto un poquito más estructural, por supuesto, el tema del calentamiento global y del cambio climático es supremamente preocupante y nos afecta muchísimo a todos. Pero esa atomización de los movimientos sociales hace que cada uno, digamos, luche por sus intereses particulares, las mujeres, la diversidad, los animalistas, los ecologistas, y perdemos de vista el todo, es decir, cada motivo se vuelve en el árbol que no nos deja ver el bosque. Y entonces es necesario tener claridad que el asunto reside es en el modelo y que lo que hay que reclamar es que hay que cambiar la concepción del modelo, un modelo que vuelva a considerar que la vida es sagrada, la de todo ser viviente, un modelo que considere que las mujeres han sido eh, eh, por siglos discriminadas y todas las minorías étnicas, las minorías de diversidad, etcétera, y que encuentran en el modelo algo que todavía agrava, agudiza su grave situación. Entonces, para verlo de una forma más estructural, porque es que como el negocio, la producción a cualquier costo, entonces, ¿qué es lo que hizo, como tú lo expusiste, lo que hace Trump? Ahí es que producir y generar ganancias, así se contamine todo el planeta y Estados Unidos no va a reconocer eso y bueno, la soberbia. Entonces, hay que, digamos, ir a la estructura que significa el modelo, cambiar un poco su concepción, flexibilizar un poco su aplicación y en la medida de que no todo puede convertirse en objeto del mercado, sino que hay algunos aspectos que deben trascender en la visión, en una visión más social y más humanista. Entonces, pero el meollo es en el, en el modelo económico que ve todo como una forma de hacer ganancias. Hay que unir esos movimientos, cada uno luchando por aparte, flaco favor le hacen, digamos, a la posibilidad de un cambio en el modelo. Los movimientos atomizan, digamos, esa posibilidad. Y es necesario entender qué es la economía, es el modelo, y hay que ir allí. Quería como participar con eso. Mil gracias de nuevo, profesor Víctor, y me place mucho saludarle. Bueno, profe, a mí también me place mucho saludarlo y tomando en cuenta para mí es un honor que usted esté acá, una eminencia en materia de análisis económico, de revisión de informes de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, y para mí realmente significa mucho su presencia y que una persona con su trayectoria y su nivel de disertación, sobre todo con un punto que usted aborda, que es el tema de los modelos económicos, esté presente en esta humilde reflexión o mirada del cambio climático. En efecto, solamente tendría que agregar algo, creo que uno de los meollos, uno de los puntos neurálgicos de la discusión es el planteamiento en torno a el modelo. ¿Cómo definimos el modelo? Hay una consigna en Copenhague en su momento de no cambiemos el clima, cambiemos el modelo, ¿no? Y creo que eso parte de ahí de la reflexión, donde los distintos actores, yo creo que esto trasciende más allá de las posturas diplomáticas que asumen los estados, sino que esto tiene que ver también con un nivel de conciencia ciudadana donde todos apuntemos hacia el mismo horizonte, hacia el mismo objetivo. Creo que el papel
que va a llevar a cabo las ONG a través de los organismos de protección de derechos humanos y el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, en la cual claramente se define entre sus prioridades la preservación del medio ambiente, sin lugar a dudas van a contribuir en ello. Creo que ese replanteamiento del modelo ya pudiera estar viéndose. Particularmente creo que en Estados Unidos hay cambios muy positivos dentro de un contexto complejo a nivel empresarial, pero hay cambios que un CEO, un gerente de Google, de ExxonMobil, de Apple, te digan que están firmes y jugando cuadro cerrado prácticamente con el cumplimiento del objetivo del Acuerdo de París, creo que ya hay un avance. Creo que ahí hay un tema y que eso también se debe producto a la presión social que hay, a esa presión social y hay un cambio que creo que la administración de Biden, particularmente no soy defensor en ese sentido de la administración de Trump, sino creo que las propuestas de Biden suenan muy interesantes en materia de cambio climático, puede generar una ruptura con respecto al desastre de Trump y vamos a darle el beneficio de la fe, pero hasta el momento ha mostrado el cumplimiento de lo que planteó en la campaña electoral y una voluntad política, eso es importante destacarlo, una voluntad política, el lineamiento es claro del Departamento de Estado, es generar todas las condiciones para que Estados Unidos retome el liderazgo junto con otros países, ¿no? Especialmente la Unión Europea, el liderazgo que tiene en materia de la lucha contra el cambio climático. Entonces, no, la idea no es asumir posturas, sino ver qué se viene. Biden apenas tiene 6 meses, vamos a mirar los acontecimientos, pero creo que está dando muestras muy claras de marcar una diferencia sustancial con respecto a Trump y creo que pudiera estar apuntando un cambio en el tema del patrón de generación de energía dentro de los Estados Unidos. Hay señales, toca esperar y tampoco depende de él, depende también de toda la estructura que lo rodea. Perfecto. Y finalmente teníamos la participación de Freddy Orlando García. No sé si aún estés interesado en participar. Muy buenas tardes. Sí, señora. Profesor, muy buenas tardes, compañeros. Bueno, sí, yo quería aportar con lo siguiente. Yo sí veo con bastante preocupación acuerdos, unos comisos que las naciones pues han hecho, algunas. También es cierto, como bien lo comentaba el profesor bien lo decía, es que definitivamente hay unas cortinas donde definitivamente pues todo lo maquillan y eso desdibuja completamente pues obviamente el compromiso. Y esa falta de compromiso pues obviamente está llevando al planeta en un punto de no retorno. Si es que se evidencia y se observa, pues obviamente, el cambio climático de manera significativa y los estragos que está generando. Entonces, yo no sé hasta qué punto van a llegar las naciones y hasta dónde nos va a llegar el agua si no se toman unas acciones que sean rápidas y pertinentes y que sean de compromiso, porque realmente ahí los intereses, como bien lo decía el profesor, son más a nivel casi que individual y en algunos colectivos, pero no globales, y eso sí está perjudicando de manera significativa al planeta. Muchísimas gracias. Muy valioso el aporte que hace y tomando en cuenta lo que tú planteas, mira, aquí los expertos ya nos alertan con el tema de la meta que tiene el Acuerdo de París, nos dicen los expertos del panel intergubernamental de cambio climático, estiman que para cumplir los acuerdos o el objetivo central del Acuerdo de París hay que reducir entre 40 y 70% las emisiones de gases de efecto invernaderos entre el 2010 y el 2050. O sea, eso requiere una voluntad política por parte de las principales potencias, de los principales países, pero también tiene que trascender
al el principio de corresponsabilidad Estado-sociedad. ¿En qué sentido? Que no debemos centrar todo tampoco en los gobiernos, sino que eso también necesita de un compromiso ciudadano. Y lo decía el profesor William, la atomización de los movimientos sociales a veces impide un avance en esa agenda concreta en materia de cambio climático. Porque el tema del cambio climático es un derecho. Nosotros tenemos derecho a vivir en un ambiente digno, en un medio ambiente acorde a, a las necesidades básicas, pero también tenemos el deber de preservarlo. Y por eso el cambio climático es un tema que nos convoca a todos y también de acompañamiento permanente y de contraloría permanente a los gobiernos en cada uno de los países, porque así muchos ciudadanos norteamericanos están ahorita contentos y optimistas con la administración Biden, pero acá en Colombia, ¿cómo vamos en el cumplimiento de esas metas? ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Cómo controlamos y estamos encima del gobierno para que realmente cumpla con lo pactado en París y que tenga una voluntad irrestricta en garantizar la supervivencia de la especie humana a un corto, mediano y largo plazo? Listo, perfecto. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a nuestro profesor experto. Muchísimas gracias por el abordaje de la temática. Esta masterclass será publicada en nuestro sitio de YouTube de la Corporación Universitaria de Asturias y pues los invitamos a seguir participando de las actividades que hagamos como parte de la extensión y proyección social. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz Gracias. tarde. Qué Saludos. buen espacio, gracias.